Este viaje llevó a la mercenaria a recorrer la laberíntica Efimia, suspendida en el cielo, donde su vida cambió para siempre, donde miró la maldad a los ojos. Su destino no tenía preparado su fin aquella noche. Todo fue oscuridad, y cuando todo regresó a la luz, había vuelto a casa. Los años pasaron, e incesable como es su pasar, aquella maldición se apoderó cada vez más de ella. Pero no todo estuvo perdido. Su rey una vez más la necesitaba de sus servicios. Desconfiada, pensó en negarse, pero algo en sus adentros le decía que debía trabajar una vez más, codo a codo, con el rey de los dominios del este, Peracias. Y así, un nuevo trabajo, una nueva recompensa, en compañía de su amigo de toda la vida, Marcus, y de la extrovertida y algo misteriosa Admexia, selló su destino. Hacia el norte, siempre hacia el norte. La mercenaria por fin se encontró viajando junto a la médica bruja Admexia, su amigo y mercenario, el gatillero y mecanomago Marcus. Pudo partir hacia el norte, en búsqueda de la cura al demoníaco veneno que recorría su cuerpo hacía muchísimos años. Pero el bosque encantado de la matriarca Magrai se mostró ante sus ojos. Marcus logró captar los suaves susurros del bosque. Sabía muy bien de todos los cambios de energía espiritual que se estaban dando debido a la decadencia. La mercenaria se acercó a Marcus y le advirtió seguir con cautela, haciendo caso omiso a las voces que estaban escuchando. De niña, la mercenaria jugaba en esos árboles, en ese bosque, correteaba por él, recorría sus caminos, cazaba conejos y de adolescentes ciervos gigantes a dagameses. Todo alrededor era hermoso. Ahora todo había cambiado. Las sombras se adueñaban de sus sentidos y la hacían ver cosas. Era muy difícil mantenerse con los pies en la tierra, la mirada hacia el frente y la mente serena. Era fácil cruzar la línea que divide la realidad del terror absoluto. En un claro de aquel bosque se detuvieron, donde se dignaron a explicarle a la pobre Admexia por qué se encontraba ahí con ellos. La pobre joven estaba muriendo de resaca, e instalaron en el claro un pequeño campamento, encendieron una fogata y amarraron los caballos. Admexia miraba a Marcus y a Kiria de manera curiosa. La mercenaria la miró expectante y cautelosa, esperando que la reconociese. Si no, tendría que atacarla para tranquilizarla. Quizás el alcohol aún idiotizaba sus sentidos. En un inicio, la joven se puso en guardia, tomando su báculo, que se encontraba en las alforjas de su caballo.
Pero rápidamente reconoció a Marcos y sonrió de manera cándida a la mercenaria. Me alegro que me reconocieras, Amnesia. Ven, únetenos. Hace mucho frío y este bosque me aterra. Amnexia se disponía a decirles algo, pero el vómito se adueñó de ella. Cuando se recuperó, les aconsejó no mezclar agua fulgurante con vino fisilmaquio. Cuando se encontró bien, le dijo que se acordaba de ellos y de un viejo mago que había conjurado sobre ella un hechizo de sueño. La mercenaria creyó que olvidaría todo, pero recordaba la mayoría. Sí, Amnesia. Sakain te envió con nosotros. La joven Amnexia era en cierto modo muy dulce y cómica en su manera de hablar. En medio de sus náuseas, preguntó a sus compañeros por sus nombres. Soy Kiria y él es Marcus. La razón por la que te traje conmigo es para que me mantengas viva. Solo tú puedes mantener a raya la infección que invade mi cuerpo. Luego de eso, explicaron la razón por la cual se encontraban en aquel maléfico y encantado bosque. Para intranquilizar aún más a Kiria y a Marcus, les preguntó por qué habían aceptado entrar en esa ciudad, Cruz Escarlata. Les habló sobre los hechiceros que la gobiernan, Aimob y Lycamod. Sin embargo, los tres sabían que no había vuelta atrás. Se encontraban realizando un trabajo directamente para la corona de los dominios del este. El semblante de Kiria era enclenque. La resaca la había enfermado. Aún así, les reveló información muy interesante. Les contó que hacía mucho que no salía de la ciudad de Adagan. Su última salida había sido junto al grupo de mercenarios Aberración de los Mares, donde fungió como curandera. Cazaban a una bruja que era sospechosa de estar involucrada en la desaparición y posible muerte del príncipe Criso, aquel que había zarpado hacia los dominios del oeste. Acabando, preguntó si ellos eran mercenarios del gremio de Adagan. La mercenaria aclaró sus dudas. El gremio. Gracias a ese jodido gremio estoy aquí. El último trabajo que realicé para el gremio marcó mi vida. Maldigo el día que acepté viajar a Efimia. Esa condenada ciudad es uno de los bastiones más ricos e independientes del reino de Adagan. No comprendo cómo es que esa arcanista logró engañar a su gobernadora y al consejo de Adagan, convenciéndolos de liberarla de aquellos dos malditos corruptores. Los propios efimitas habrían podido contratar un grupo de asesinos y acabar con el problema de manera rápida y limpia. Pero no. Gracias. Mediante ese hombre, Agdok me envió a esa jodida ciudad a liberarla de esos dos jodidos demonios. Amnexia se sentó en una roca cercana y miró el brazo de la mercenaria. Las heridas en tu brazo. Fuiste mordida por uno de esos demonios, le dijo aquella chica. Kiria, luego de un suspiro, respondió a la joven. Llevo 16 años enferma. Nadie ha sido capaz de curarme. A veces pienso que sería mejor dejar de existir. Amnexia no comprendía cómo es que la enfermedad no la había consumido por completo. Llevaba demasiados años estando enferma. Aquel veneno, en cuestión de un par de días, mata a aquel que lo porta y lo convierte en un corruptor más. Es similar a la mordedura de un vampiro o a la de un muerto viviente. Acaba siendo uno de ellos. La mercenaria miró la inmensidad del bosque.
He logrado neutralizar los efectos del veneno todos estos años, mediante ungüentos herbales y mediante hechizos curativos. Son años y nadie ha sido capaz de curarme. Por eso acepté los términos del rey. Miró la herida de su brazo derecho y continuó. Logré asesinar a aquellas 2 condenadas criaturas, pero no me libré de su influjo demoníaco. Los corruptores no se mueven como lo hacían aquellos que enfrenté en Efimia. Eran más rápidos, más salvajes, y por un instante los escuché hablar. Esas criaturas no pueden hablar. Son criaturas maléficas en estado puro. Solo saben matar. Admexia dijo que no se culpara a sí misma o al rey Peracias, que él tendría sus razones. Aquello solo molestó de sobremanera a la mercenaria. Aún eres muy joven, Admexia. Te daré un consejo. Ponga atención a eso que llamamos corazonadas. Son la voz de nuestra alma advirtiéndonos de algo que está por venir. Ese día algo me decía que no aceptara ese trabajo y aún así lo acepté. No hice caso. No existen los azares. Solo existen personas estúpidas. Me dijeron en una ocasión. Marcus le recomendó descansar. Sabía que aquella conversación tomaría un rumbo no deseado. Kiria esbozó una sonrisa fingida. Estás en lo cierto, Marcus. Deberíamos de estar tranquilos en lugar de estar recordando memorias trágicas del pasado. Marcus se había quedado dormido y Admexia aún sufría los síntomas de la resaca. Aprovechando que se encontraba sola, a pesar de sus compañeros, la mercenaria se dispuso a cocinar algo para los 3. A la misma le gustaba hacer las cosas por sí misma, sin que nadie la molestara. Luego de una hora, estuvo listo un sabroso y delicioso estofado. Admexia sabía que el estofado era lo mejor para la resaca, por lo que no dudó en comerse un poco. Despertó a Marcus para ofrecerle un poco. Disfrutaban de la comida y decidieron hablar un poco acerca de ellos. Admexia era prácticamente una desconocida tanto para la mercenaria como para Marcus. Y si iban a viajar juntos por tanto tiempo, tenían que conocerla mejor. Admexia, no eres originaria de Adagon. El acento en tus palabras te delata. ¿En qué ciudad naciste? ¿Qué te hizo estudiar para médica bruja? Cuéntame de ti. Admexia sonrió e iluminando su rostro con gestos gentiles, les contó sobre ella. Les reveló que efectivamente era extranjera, nativa de Grinvaldar, en los dominios del oeste, los dominios del rey Magnus. Marcus interrumpió a la joven médica bruja, alegando que sus creaciones mecanomágicas basan su tecnología en aquella de Grinvaldar. Admexia, con la boca llena de comida, agregó a las palabras de Marcus. A Admexia se le volvía muy extraño como los extranjeros admiraban Grinvaldar y su tecnología. Ella solo la veía como una ciudad gigantesca construida de metal y magia, donde las chimeneas no dejan de emanar humo y los titanes de acero recorren la ciudad día y noche, donde sus mercados están en su mayor parte enfocados en el comercio de componentes mecanomágicos. Marcus, fascinado con todo aquello, solo suspiraba, imaginándose en el taller de algún mago metalurgo en Grinvaldar. Admexia tomó un mechón de su rizado cabello y mientras se lo desenredaba, le dijo a Marcus que no todo en Grinvaldar era aburrido, haciendo remembranza de su niñez, cuando estudiaba en la Academia de Mecanomagia de la ciudad, donde había aprendido a animar materiales no orgánicos vía magia, y donde también había aprendido los principios básicos de las prótesis mecanomágicas. Confesó que alguna vez fue una estudiante aplicada y con un gran futuro.
Marcus solo soñaba con crear una prótesis mecanomágica. No era capaz siquiera de crear un dedo mecanomágico sin que explotase. Ella era una niña prodigio de la mecanomagia. Y la misma la odiaba. La vida es injusta. Marcus miraba a Mexia con admiración. La misma se moría de la risa, al mismo tiempo que le comentaba de todas las aplicaciones prácticas de la mecanomagia, misma que puede ser usada con fines bélicos, médicos y un largo etcétera. Se sonrió profusamente cuando recordó la ocasión en que creó un titán de acero mecanomágico defectuoso y casi destruye la academia. Para la dicha de sus compañeros, lo único que se acabó aquel día fue su carrera como mecanomaga. La mercenaria vociferó: Qué interesante que hayas estudiado mecanomagia. Bueno, o infusión mágica a objetos, como sea que le digan. Admexia, con su personalidad extrovertida, continuó hablándoles con la boca llena. De señorita no tenía mucho y parecía que tampoco le importaba. Luego del incidente en la Academia de Mecanomagos, o magos metalúrgicos como mejor los conocen, volvió a casa a meditar qué hacer con su vida. Además de la mecanomagia, tenía una fascinación con la curación de las personas, tanto a nivel físico como espiritual. Agregado a eso último, poseía una conexión especial con el reino de los etéreos. Les contó su secreto de su época de estudiante, de quienes le ayudaban. La mercenaria frunció el ceño. Fantasmas. ¿Recibías consejos de personas muertas? ¿O estoy errada? La médica bruja le sonrió de manera extraña, confirmando la pregunta de Kiria. Se comunicaba con entes del reino de los etéreos, pero no muy seguido, porque la debilitaban demasiado. Kiria miró a Marcus, seguido a Mexia, y agregó: Ese lugar, el reino de los etéreos, es el mismo que la mayoría conocemos como reino espiritual, ¿verdad? La joven miró a la oscuridad que había en el enmarañado de ramas de aquel oscuro bosque, y sin dejar de mirar hacia la oscuridad, afirmó con la cabeza. Seguido volteó su mirada hacia ellos y les relató cómo había decidido dejar la ciudad de la mecanomagia, Grimvaldar, para seguir su sueño de volverse médica brujo. Su aprendizaje y sus caminos la llevaron a la ciudad de los mercaderes, Fisilmac, donde el de boca en boca la había llevado a descubrir al médico brujo del rey Peracias, mismo que se encontraba en aquella ciudad en aquel preciso instante. Sin pensarlo, fue en su búsqueda. El maestro Sacaín en un inicio la había rechazado, pero luego de verla asesinar a un proxeneta que mantenía atadas a un burdel las almas de multitud de trabajadores y trabajadoras sexuales, liberándolas, decidió llevarla consigo. Fue en ese justo momento en el que inició su formación como bruja dimensional, como realmente se llaman los médicos brujos. La mercenaria deseaba saber de sus facultades en el combate. La joven Admexia tomó su báculo y tras sacudirlo, este iluminó sus runas en azul brillante. Sonrió a Kiria y a Marcus, al mismo instante que abrió una especie de brecha con otra dimensión. A través de esa misma se podía ver un paraje helado y fantasmal.
al mismo tiempo que el lugar se inundaba de clamores y llantos fantasmales. Mediante aquella brecha, era capaz de hacer un movimiento de energía etérea al mundo físico, en la forma de un poderoso haz de energía gélida y fantasmal. Cerró la brecha dimensional con Eteria, o reino de los etéreos. Devolvió su báculo a las alforjas de su caballo y se sentó. La mercenaria quiso saber más de ella. Ya sabemos dónde inició tu historia con el viejo Sakain. Me gustaría conocerte un poco mejor. Háblame de tu familia. ¿Aún viven en Grimvaldar? Su semblante alegre cambió a uno de profunda tristeza cuando pensó en sus padres, a quienes creía muertos desde hacía muchos años, y una lágrima bajó por su mejilla cuando recordó a su hermana Afiosi, a quien llevaba años sin ver, y solo sabía que se había unido a la hermandad del ocaso. Admexia se limpió su lágrima y les dijo que ella también quería saber sobre ellos. La mercenaria, de manera fría y odiosa, le dijo: Yo soy una gadamesa más. Mi familia ya no vive, o al menos aquellos a quienes conocí. Soy mercenaria de aberración de los mares. Pero eso ya lo sabías. Admexia hizo una mueca maltrecha de sonrisa y se dirigió a Marcus. Él mismo la miró y asintió, afirmando no poseer un apellido ni recuerdos de su niñez más tierna. Los únicos recuerdos de su niñez son aquellos en medio de mercenarios, metalurgos y armeros. De ahí su amor por la mecanomagia. ¿Entonces no conociste a tus padres?, preguntó la joven Admexia. Marcus mostró una marca que tenía en el brazo derecho. Una numeración: 7-5-90. Era lo único que lo unía a su pasado. Debido a aquel código numeral, siempre ha pensado que en algún momento de su vida fue un esclavo. Admexia no dijo nada más. Sin embargo, mientras la misma se amarraba el cabello, sucedió un hecho muy extraño. Desde las profundidades del bosque en dirección hacia ellos, comenzaron a escuchar los clamores y las voces de seres que no podían ver. Sin dudarlo, desenfundaron sus armas. Kiria su espada, Marcus su cañón mecanomágico y Admexia su báculo. El sonido de aquellas voces se fue acentuando hasta que una palabra fue distinguible: madre.